Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Arrancamos el espacio de las noticias del día. Seguimos mirando a las últimas horas, pendientes de la tensión en Oriente Medio, pendientes también de los movimientos por parte de Irán, de Turquía, cada vez más cerca de los BRICS, en un momento en el que Estados Unidos da un ultimátum, tanto Israel como Hamas, 2 semanas o se retira de la mesa de negociaciones. Mirando también, por supuesto, a lo que ocurre en el conflicto en Ucrania con un nuevo bombardeo por parte de Rusia a una instalación militar en Ucrania. Los medios occidentales hablan de 47 fallecidos, mientras, ojo, fuentes rusas hablan ya de 300 militares, de 300 instructores que habrían fallecido en estos momentos. Enseguida les contamos toda la actualidad, pendientes también, por supuesto, de la visita de Putin en Mongolia, pero antes miramos al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Ha criticado durante este martes al gobierno británico por suspender las licencias de exportación de armas a Israel. Dice que días después de que Hamas ejecutara a sus 6 rehenes israelíes, el gobierno de Reino Unido ha suspendido 30 licencias de armas a Israel. Añade que esta vergonzosa decisión no cambiará la determinación de derrotar a Hamas, una organización, dice, terrorista genocida que asesinó a 1.200 personas el 7 de octubre, incluidos 14 ciudadanos británicos. Es lo que manifestaba la oficina del primer ministro en una publicación en X. Añade que Hamas todavía tiene más de 100 rehenes, incluidos 5 ciudadanos británicos, y que en lugar de apoyar a Israel, una democracia compañera que se defiende contra la barbarie, la decisión equivocada de Gran Bretaña solo envalentonará a Hamas. Dice además que está llevando a cabo una guerra justa con medios justos, tomando medidas sin precedentes para mantener a los civiles fuera de peligro y comportándose plenamente con el derecho internacional. Añade que, así como la postura heroica de Gran Bretaña contra los nazis se considera hoy como vital para defender nuestra civilización común, también la historia juzgará la postura de Israel contra Hamas y el eje del terror de Irán. Dice Netanyahu que con o sin armas británicas Israel ganará esta guerra y asegurará su futuro común. Precisamente Netanyahu se niega a rendirse ante la presión a la que se está viendo sometido para llegar a un acuerdo sobre rehenes o poner fin a la guerra de Gaza. El primer ministro israelí se mantiene firme, por tanto, y rechaza las protestas generalizadas en la huelga general de este lunes en Israel, mientras se doblaba sus principales demandas de un alto el fuego con tono desafiante. En la conferencia de prensa nocturna, el primer ministro de Israel insistió en una presencia militar a lo largo de la frontera de Gaza con Egipto, incluso cuando mediadores internacionales y sus propios jefes de seguridad advierten de que eso atrasaría un acuerdo para liberar a los rehenes retenidos por Hamas en Gaza. Este tono desafiante e intransigente se ha producido horas después de acabar una huelga general convocada para expresar el enojo público por el fracaso de Netanyahu sobre lograr un acuerdo de rehenes. El ministro jordano de Asuntos Exteriores, Ayman El-Safadi, ha pedido este martes a todos los países que impongan un embargo total de armas a Israel. Primeramente, el canciller celebró que Reino Unido suspendiera algunas licencias de exportación de armas a Israel, pero instan a que se amplíe esta suspensión. Lo que escribían en X dice que a menos que las consecuencias sean reales, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no pondrá fin a su agresión contra Gaza y Cisjordania y no dejará de violar la ley intencionalmente y de amenazar la seguridad de toda la región, es lo que afirma el canciller jordano. A continuación, Reino Unido, como les contábamos, decidió este lunes suspender 30 licencias de exportación de armas a Israel tras una revisión realizada por el nuevo gobierno laborista. El ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, afirmó que la revisión concluyó que existía un claro peligro de que pudieran utilizarse para cometer una grave violación del derecho internacional humanitario. Por su parte, el ejército israelí ha anunciado este martes la muerte de Ahmed Fozinayer Mohammad Badia, el comandante de la Nukba, la célula de élite de Hamas, que planeó y lideró los ataques del 7 de octubre, en los que murieron casi 1.200 israelíes y otros 251 fueron secuestrados. Añaden en un comunicado que en una operación conjunta del ejército y la Agencia Interior de Inteligencia, las fuerzas del aire atacaron un complejo en el que los milicianos de Hamas operaban en Ciudad de Gaza, es lo que anunciaban las Fuerzas Armadas en un comunicado esta mañana. En la operación, 8 milicianos del batallón Darak Tufa perdieron la vida, entre ellos el propio Muhammad Wadia. Según las Fuerzas Armadas, participó en la invasión de la comunidad de Netib Hazara, colindante con la frontera norte de Gaza, la que accedió en parapente y lideró allí los ataques de los milicianos el pasado 7 de octubre. Miramos también a la tensión precisamente dentro de Israel. El mayor general Tamir Yadai ha renunciado a su cargo como jefe de las fuerzas terrestres de las fuerzas de defensa de Israel y se tomó un tiempo libre por razones personales. Es lo que apunta el ejército israelí este martes. Según el ejército, la solicitud de Yadai ha sido aprobada por el jefe del Estado Mayor de las fuerzas de defensa de Israel, el teniente general Herzi Halevi, y el ministro de Defensa
Yoav Gallant, después de servir como jefe de las fuerzas terrestres de las Fuerzas de Defensa de Israel durante los últimos 3 años. Yadai debe dimitir en las próximas semanas, tan pronto como se encuentre un sustituto oficial. El general de división Yadai comenzó a servir en las FDI en 1998, combatiendo en el batallón 51. Pendientes también de la reacción de Reino Unido. Israel ha mostrado su decepción ante la decisión británica de suspender 30 licencias de un total de 350 de exportación de armas a Israel, ante la existencia del peligro de que sean usadas para violar la legislación humanitaria. Londres cree que podría violarse el derecho humanitario. El ministro de Exteriores, David Lammy, dice que existe un peligro claro de que este armamento sea utilizado. Habla de componentes de aviones militares, helicópteros, drones y elementos que apuntan objetivos en tierra. Con todo, asegura que no cambia su política hacia Israel. Insiste en que no es un embargo, sino que el resto de licencias van a seguir en marcha. Precisamente en este sentido, el ministro británico de Defensa, John Healey, ha subrayado este martes que la decisión del gobierno de Reino Unido de suspender algunas exportaciones de armas a Israel no debilitaría la seguridad de este país. Dice que no tendrá un impacto material en la seguridad de Israel, es lo que apuntaba el ministro a Radio Times, después de que el titular británico de Exteriores anunciara ayer la suspensión de 30 licencias de exportación de armas a ese país, ante el peligro de que puedan ser utilizadas para violar el derecho humanitario. Decía que, como ya apuntaba ayer el propio ministro de Defensa israelí, tienen el deber de cumplir la ley, pero esto no altera su compromiso inquebrantable de apoyar el derecho de Israel a defenderse. También miramos a nuevos ataques en el Mar Rojo. Los hutíes atacaron con cohetes y drones el barco Blue Lagoon 1 en el Mar Rojo, según declaraba el movimiento este 2 de septiembre. Las Fuerzas Armadas de Yemen lanzaron un ataque contra Blue Lagoon 1 usando drones y cohetes, según apunta la declaración. El pasado 19 de noviembre, el movimiento que controla el norte de Yemen y cuenta con el apoyo de Irán proclamó la decisión de atacar los buques mercantes relacionados con Israel en el Golfo de Adén y el Mar Rojo, en respuesta a los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza. Miramos también a Turquía, y es que un tribunal turco ha decretado el ingreso en prisión preventiva de un supuesto agente financiero del Mossad, del servicio secreto israelí, en Turquía, según informa este martes la prensa turca. El hombre, identificado como Liridon Resepi, fue detenido este viernes pasado en Estambul y está acusado de haber coordinado envíos de dinero a agentes del Mossad en la región, es lo que asegura el diario turco Hurriyet. Según el citado medio, Resepi entró en Turquía el 25 de agosto pasado y fue seguido a partir de ese momento por el servicio secreto turco. Los envíos de dinero llegaban a través de países de Europa del Este, principalmente Kosovo, a los agentes del Mossad en Turquía, y estos canalizaban los fondos hacia sus fuentes en Siria. Si bien Turquía tiene relaciones diplomáticas con Israel desde su fundación, su gobierno islamista mantiene al mismo tiempo vínculos amistosos con el grupo palestino de Hamas. Precisamente mirando a Turquía, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha aceptado la invitación de las autoridades rusas para asistir a la cumbre BRICS en Kazán, es lo que apunta este martes a Interfax el asesor presidencial ruso para asuntos exteriores Yuri Usakov. Dice que la propuesta fue transmitida a la parte turca y Erdogan la aceptó, reafirmando así el apoyo ruso al interés de Turquía en unirse a los BRICS. La cumbre prevista del 22 al 24 de octubre en Kazán será una oportunidad para discutir la solicitud de Turquía de unirse al grupo BRICS presentada hace unos meses. También está prevista la visita del presidente ruso Vladimir Putin, pero las fechas de la visita aún no se han confirmado, según apuntaba el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Turquía es el primer miembro de la OTAN que solicita su ingreso en este bloque, en respuesta al deseo de Erdogan de mejorar simultáneamente las relaciones de Turquía con Oriente y Occidente. A pesar de su interés en los BRICS, Turquía continúa las negociaciones para unirse a la Unión Europea. Hablamos también de China, y es que Rusia y China han confirmado oficialmente la renuncia a cualquier reivindicación territorial entre los dos países. Ya a Moscú no le importa lo que piensen al respecto algunos políticos marginales, es lo que declaraba la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova. Decía literalmente que lo que piensan algunos políticos marginales obsesionados con el revanchismo lo pueden pensar otros, pero nosotros no. Así comentaba una declaración de Lai Ching-te, el jefe del gobierno taiwanés, de que China debería arrebatarle tierras a Rusia en el lejano Oriente. Decía Zakharova, que resume en Lai a que los estadounidenses se empujan hacia el separatismo, puede decir lo que quiera, pero eso no le va a beneficiar ni a él ni a los residentes taiwaneses. Por su parte, la diplomática rusa subrayó que la renuncia mutua de Moscú y Pekín a las reivindicaciones territoriales quedó consagrada en el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación del 16 de julio de 2001 y que Moscú y Pekín zanjaron definitivamente las cuestiones fronterizas con la firma del acuerdo adicional sobre la parte oriental de la frontera Rusia-China el 14 de octubre de 2004, que fue ratificado posteriormente.
Pendientes de las relaciones entre Rusia y China, nosotros miramos ahora a Irán. Les contamos que ha convocado al embajador de Rusia en Teherán para trasladar el mensaje de que se opone al cambio de fronteras en la región después de que Moscú apoyase la apertura de un corredor azerbaiyano a través de Armenia. El director general para Eurasia del Ministerio de Exteriores, Oktava Demirch, en una reunión con el embajador de Rusia en Teherán, pidió respeto a la soberanía nacional, la integridad territorial y los intereses mutuos de los países, garante de una paz sostenible y fundamento de la cooperación regional en el Cáucaso. Es lo que informaba la cartera de Exteriores iraní en un comunicado a última hora de anoche. Miramos también a Estados Unidos. Joe Biden dice que el primer ministro iraní, Benjamin Netanyahu, no está haciendo lo suficiente para lograr un acuerdo para la liberación de los rehenes retenidos en Gaza por Hamás y que Estados Unidos está cerca de presentar una propuesta final a los negociadores que trabajan en un acuerdo de rehenes y alto el fuego. Biden habló con los periodistas en la Casa Blanca después de que fuerzas israelíes recuperaran durante el fin de semana los cadáveres de 6 rehenes, entre ellos el estadounidense israelí Hersh Goldberg Polin, de 23 años, de un túnel en Gaza. Netanyahu pareció contraatacar cuando se le preguntó sobre los comentarios de Biden. Dijo que se debería ejercer presión sobre Hamás y no sobre Israel. También pendientes de Kamala Harris, Elon Musk dice que las autoridades de Estados Unidos podrían prohibir la red social X si Kamala Harris es elegida presidenta de Estados Unidos. El empresario y propietario de la plataforma expresó públicamente su preocupación por la libertad de expresión en el país norteamericano con las elecciones presidenciales como telón de fondo. Decía más que los ataques de este año a la libertad de expresión no tienen precedentes en el siglo XXI y que ocurrirá también en Estados Unidos si Kamala y Walz llegan al poder. Es lo que escribía en X el multimillonario que apoya a Donald Trump en la carrera presidencial. La preocupación de Musk se debe en gran parte a los recientes acontecimientos en Brasil, donde la red social se enfrentó a graves problemas legales y tuvo que suspender sus servicios. El 17 de agosto, X cerró su oficina en el país sudamericano, que con más de 212 millones de habitantes es uno de sus mercados más importantes. Esta restricción estará vigente hasta que pague las multas por incumplimiento de órdenes judiciales y designe un representante legal en territorio brasileño. También miramos a Donald Trump, que se enfrenta a cargos federales y estatales que le acusan de intentar anular su derrota en las elecciones de 2020 frente a Joe Biden. Por su parte, Trump insiste en que tenía todo el derecho a interferir en esos comicios. Decía Trump: ¿quién ha oído que le acusen por interferir en unas elecciones presidenciales en las que tienes todo el derecho a hacerlo? Lo que manifestaba en una entrevista en Fox News este domingo. Una acusación federal pide penas para Trump por defraudar a Estados Unidos al intentar impedir que el Congreso certificara la victoria de Biden y privar a los votantes de su derecho a unas elecciones justas. Precisamente Estados Unidos, que está cerca de llegar a un acuerdo para entregar a Ucrania misiles de crucero de largo alcance que podrían llegar a lo profundo de Rusia, pero Kiev tendría que esperar varios meses mientras Washington resuelve cuestiones técnicas antes de cualquier envío. Se espera que la inclusión de los misiles aire-superficie conjuntos en un paquete de armas se anuncie este otoño, según apuntaba la agencia Reuters, aunque todavía no se ha tomado una decisión final. En este sentido, hablan de que el envío de estos misiles podría alterar significativamente el panorama estratégico del conflicto, a poner a más partes de Rusia dentro del alcance de municiones poderosas y guiadas con precisión, una preocupación importante de la administración de Joe Biden. También miramos a la tensión en Venezuela. Un total de 8 países latinoamericanos han condenado la orden de arresto emitida por la justicia de Venezuela contra el excandidato de la oposición, Edmundo González, que se proclamó vencedor de las elecciones presidenciales celebradas a finales de junio y en las que el Consejo Nacional Electoral dio la victoria al presidente del país, Nicolás Maduro. Unos resultados que han sido cuestionados a nivel internacional. Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay rechazan de manera inequívoca y absoluta la orden de arresto emitida por el juez del Juzgado Especial Primero del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en contra de Edmundo González, candidato presidencial en la oposición en el pasado proceso electoral del 28 de julio de 2024. Eso es lo que indicaban estos países en un comunicado conjunto. Mirando a Venezuela, miramos a la última ocurrencia de Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela ha decretado el adelanto de la Navidad en su país. Decía literalmente, es septiembre y ya huele a Navidad, y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Es lo que decía el propio Maduro. La invitación a una Navidad anticipada con los árboles iluminados y el consumo propio de fin de año intentó presentarse como una vuelta de página después de semanas de alta confrontación que Maduro considera resuelta en todos sus planos. El electoral, después de la validación por parte del Tribunal Supremo de Justicia de los resultados de los comicios y a partir de la normalización del suministro eléctrico. El gobierno ha atribuido al sector más radical de la oposición, a los que califica de terroristas, el apagón que dejó el 80% del territorio venezolano a oscuras
La semana pasada decía Maduro que el ataque criminal eléctrico paró la economía, pero no pudieron. La gente siguió trabajando, laborando y con el apoyo de la clase obrera, dice, en unión cívico-militar policial perfecta, garantizamos la paz absoluta. Es lo que sostenía el presidente, que en enero debería iniciar su tercer mandato consecutivo. El restablecimiento del flujo energético en tiempo récord, según Maduro, vale también una fiesta. De hecho, decía Maduro que va a arrancar la Navidad el 1 de octubre. Decía literalmente, para todos y todas llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad. Pendientes de Nicolás Maduro, ponemos el foco en las elecciones en Estados Unidos a pocos días para el debate, pendientes de más movimientos por parte de Donald Trump, Kamala Harris, Joe Biden, que van a hablar en los próximos minutos. Hacemos una pausa, 2 minutos, y volvemos con las claves de Estados Unidos. Enseguida, de vuelta a Negocios Televisión. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y, por lo tanto, es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial, nos gustan la tecnología y las finanzas. ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores, todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo, y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad, del foco puesto ya en las elecciones de Estados Unidos. Estamos en la cuenta atrás, quedan ya poco más de 2 meses y además empezamos en la parte más importante de la campaña. Estamos a unos días del debate presidencial, el próximo 10 de septiembre, y precisamente en este contexto hoy tenemos declaraciones por parte de Joe Biden. Kamala Harris va al estado natal de Donald Trump, va a estar en Palm Beach, en Florida. También se espera, por supuesto, la respuesta por parte del expresidente de Estados Unidos. Nos va a contar ya todas las claves de estas elecciones. Un día más, nuestro compañero Manuel Velázquez. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, Sergio. Está la cosa calentita en Estados Unidos. Está la cosa calentita y lo que queda, Recordemos que Kamala Harris
Hoy tiene un acto de campaña en Palm Beach, el lugar de residencia de Donald Trump, para defender los derechos reproductivos. La candidata demócrata a la Casa Blanca participa en un viaje en un autobús con el lema "La lucha por la libertad reproductiva", para reclamar el derecho al aborto, actualmente eliminado en el estado de Florida. El propio Donald Trump se ha comprometido incluso a mantener esa prohibición si gana las elecciones en noviembre, y desde Palm Beach este autobús que viajará a Jacksonville y luego hará unas 50 paradas en estados clave durante el otoño. Los demócratas, que quieren hacer del aborto una de sus bazas en estas elecciones de noviembre, Harris, que por cierto ha anunciado que va a transferir casi 25 millones de dólares para ayudar a los candidatos demócratas de cargos más bajos. Y Kamala Harris, que dará a conocer sus planes económicos antes del debate con Donald Trump el próximo 10 de septiembre. Se espera mañana en New Hampshire que presente algunas de esas propuestas destinadas a impulsar a las pequeñas empresas y emprendedores. Esfuerzos, además, por establecer un contraste con el expresidente Donald Trump. El candidato republicano ya ha dicho en varias ocasiones, ha hecho defensa de los impuestos corporativos más bajos. La propia Harris y sus asesores están defendiendo y perfilando la estrategia, que podría incluir planes para reforzar la red de seguridad, la expansión de las guarderías o licencias pagadas, además de otras propuestas fiscales. Se desconoce si todas esas medidas serán anunciadas mañana, pero podría dar un anticipo. Y Trump asegura que no hubo ningún conflicto en su visita al cementerio de Arlington. El magnate neoyorquino ha rechazado las acusaciones por su polémica visita y sale al paso de los rumores, incluso de un altercado que involucró al personal de campaña de Trump en este cementerio. Trump estuvo, recordemos, el pasado lunes para conmemorar el tercer aniversario de un atentado suicida que mató a 13 soldados estadounidenses durante la evacuación en Afganistán. Y los demócratas preguntan a Trump si aceptó dinero de Egipto de forma ilegal. Los líderes demócratas en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes han registrado un escrito preguntando a Donald Trump si alguna vez recibió dinero ilegalmente del gobierno de Egipto y si ese dinero del Cairo jugó un papel en una transmisión de 10 millones de dólares en su campaña presidencial en el año 2016. Y por último, Estados Unidos, ya lo avanzábamos, cerca de llegar a un acuerdo sobre misiles de largo alcance para Ucrania. Algunas fuentes, funcionarios de la Casa Blanca, advierten que este envío podría cambiar significativamente el panorama estratégico del conflicto, al poner a una mayor parte de Rusia al alcance de municiones más potentes y de precisión. Aún así, las mismas fuentes señalan que Kiev tendría que esperar varios meses mientras Estados Unidos resuelve cuestiones técnicas antes de cualquier envío. Y hasta aquí nuestro resumen, nuestras claves electorales en Estados Unidos. Queda mucho que contar todavía. Mucho que contar y mucho que ver en el día de hoy, como decíamos, con discurso de Joe Biden, Kamala Harris, bueno, mucho que ver durante todo el día en la programación de Negocios Televisión, luego también en el cierre de Wall Street. Precisamente hablando de Estados Unidos, vamos a mirar a la respuesta de Cuba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha repudiado el último acto por parte de Estados Unidos, la confiscación del avión del mandatario venezolano Nicolás Maduro, que sus autoridades ejecutaron este lunes en República Dominicana. Decía que una vez más Venezuela es centro de las agresiones y el chantaje. Denuncian el despojo de recursos que pertenecen al Estado venezolano y reclaman el levantamiento total de las medidas coercitivas unilaterales contra los hermanos venezolanos. También el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla condenó la confiscación de un avión utilizado por el presidente venezolano. La calificaba como ilegal y fraudulenta. En España, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, va a viajar a China en unos días. Es lo que anunciaba este martes el Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, que habló en una conferencia de prensa, Sánchez visitará China del 8 al 11 de septiembre por invitación del primer ministro chino Li Qiang. Decía que China y España son socios estratégicos integrales y que China está dispuesta a aprovechar esta visita como una oportunidad para promover nuevos avances en las relaciones bilaterales, profundizar la confianza mutua a través de intercambios de alto nivel y abordar los desafíos globales mediante una cooperación de alta calidad.
También miramos a Lituania. Ha inaugurado este martes un programa de entrenamiento en el manejo de drones accesible para todos los ciudadanos adultos, como parte de un concepto de defensa total que incluye tanto a las Fuerzas Armadas como a los civiles. Es lo que anuncia el Ministerio de Defensa del país báltico. El titular de Defensa declaró durante la inauguración del Centro de Competencia para Vehículos Aéreos No Tripulados en Vilna que se espera adiestrar a unos 480 pilotos de drones este año y a 1000 para el año que viene. Dice que una de sus promesas cuando fue nombrado ministro de Defensa Nacional fue la de crear un registro de drones abierto al público, de manera que el mayor número posible de personas pueda obtener al menos un curso de operador básico. En concreto, están hablando de que los ciudadanos mayores de edad que hayan completado un programa de defensa civil básica pueden registrarse para este cursillo. También la OTAN ha hecho este lunes una advertencia sobre las posibles repercusiones para el conjunto de la alianza si sus Estados miembros comienzan a derribar misiles y drones rusos en la frontera con Ucrania, tal y como proponía recientemente el ministro de Exteriores polaco. Dice que la OTAN tiene la responsabilidad de evitar una mayor escalada de la guerra de Rusia, que no es parte en el conflicto y que no lo será, es lo que apuntaba un portavoz de la organización. Si bien reconoció que cada miembro tiene derecho a proteger su espacio aéreo, advirtió que las acciones tomadas por países individualmente en apoyo a Kiev podrían tener repercusiones más amplias para la OTAN en su conjunto. Miramos ahora al presidente ruso Vladimir Putin. Ha destacado este martes el buen estado de las relaciones políticas y económicas con Mongolia en el marco de un viaje que supone un claro desafío al Tribunal Penal Internacional, ya que las autoridades mongolas teóricamente deberían ejecutar la orden de arresto dictada en marzo de 2023 contra Putin. Decía precisamente el presidente ruso que las relaciones entre Rusia y Mongolia se desarrollan en todos los ámbitos. Es lo que apuntaba en un encuentro con su homólogo mongol, que se ha marcado como prioridad terminar de establecer una asociación estratégica entre ambos países. Como gesto político, Putin ha invitado a su aliado a acudir a la próxima reunión de líderes de los BRICS en Kazán, prevista para octubre, así como a las celebraciones del Día de la Victoria en 2025. Los funcionarios de la Corte Penal Internacional deberían pensárselo dos veces antes de ejecutar la orden de arresto contra Putin. Es lo que decía en las últimas horas el vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, en relación con la declaración de la Unión Europea sobre la visita de Putin a Mongolia. Medvedev ha dicho que los mongoles han ignorado a la CPI y a los políticos europeos. Añade, literalmente, si yo fuera juez o fiscal de este supuesto tribunal, temería que algún tonto cumpliera su orden ilegal. En ese caso, sus vidas no valdrían más que ese trozo de papel. Es lo que apuntaba el expresidente ruso en su canal de Telegram. Precisamente Ucrania pide una enérgica reacción internacional al advertir que el incumplimiento por Mongolia de la orden de detención de la Corte Penal Internacional contra Vladimir Putin por su papel en el conflicto en Ucrania puede sentar un peligroso precedente y se alinea con el esfuerzo de Rusia por socavar el sistema de justicia internacional. Dice literalmente que esto es un serio golpe para la reputación de la CPI y de todo el sistema de derecho internacional. Es lo que apuntaba Oleksandr Meresko, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento ucraniano y diputado por el partido gubernamental Servidor del Pueblo. Según Meresko, es crucial no permitir que la provocación de Putin siente un precedente, es decir, dice, es preciso evitar que otros países desobedezcan también las órdenes de la Corte Penal Internacional a través de condenas al comportamiento de Mongolia por parte de la comunidad internacional. Miramos además a nuevos ataques por parte de Rusia. Es que el presidente ucraniano Zelensky y su Ministerio de Defensa han anunciado este martes que Rusia ha lanzado un ataque contra un centro de entrenamiento militar. El Instituto Militar de Comunicaciones de Poltava, en el centro del país, ha sido el golpe ruso más mortífero de este año. Ha dejado al menos 47 muertos y 206 heridos según autoridades ucranianas. El ataque también alcanzó un hospital, según denunciaba el propio Zelensky. Decía que ha quedado gente bajo los escombros, que se ha conseguido salvar a muchos y que da sus condolencias a todas las familias y allegados. Es lo que manifestaba sobre este ataque, que sería también uno de los más letales desde el comienzo de la guerra. En Estados Unidos, dos investigadores afirman haber identificado el probable lugar del nuevo misil ruso, en concreto el despliegue en Rusia del 9M370, un nuevo misil de crucero de propulsión y armamento nucleares que el presidente Vladimir Putin promociona como invencible. El propio Putin ya ha adelantado que este arma tiene un alcance casi ilimitado y puede eludir las defensas antimisiles estadounidenses. No obstante, algunos expertos occidentales cuestionan sus afirmaciones y el valor estratégico de estos misiles, afirmando que no añadirá capacidades que Moscú no tenga y que corre el peligro de sufrir un accidente que emita radiaciones.
También miramos al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, ha advertido este martes que la situación actual en la central nuclear de Zaporilla es muy frágil después de que los últimos ataques dañaran una de las dos líneas eléctricas aéreas. El jefe del organismo de control de la ONU aseguró que la situación actual en la central nuclear rusa de Kursk y la situación actual en la central nuclear de Zaporilla no son comparables. Grossi revela que durante su actual visita a Ucrania se reunió con el presidente del país, Volodymyr Zelensky, y con el director ejecutivo de la empresa estatal de energía nuclear Energoatom, para discutir la seguridad de los sitios nucleares. Miramos también a la crisis en el gobierno ucraniano. El propio Zelensky va a reemplazar pronto al jefe adjunto de su gabinete, es lo que informa este martes Ukrainska Pravda, citando a fuentes. Aunque Surma lleva mucho tiempo queriendo irse, ahora las circunstancias se han desarrollado de tal manera que el presidente esté dispuesto a dejarlo ir. Las fuentes agregaron que es probable que el ministro de Industrias Estratégicas de Ucrania sea el sucesor del propio Surma. Y seguimos ahondando en esta crisis del gobierno ucraniano. En concreto, el ministro que supervisó la producción nacional de armas durante la guerra con Rusia ha presentado su dimisión este martes junto con otros dos ministros. Es lo que apuntaba el presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk. Después de semanas de hablar sobre una inminente reestructuración del gobierno, dijo que los legisladores revisarían las solicitudes de renuncia del ministro de Industrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin, el ministro de Justicia, Denis Maliuska, y el ministro de Medio Ambiente, Ruslan Strilets. Nuevos problemas para Volodymyr Zelensky, el jefe de armamento, y dos ministros dimiten en un momento de cambio de gobierno. Miramos también a los BRICS, y es que el número de países que desean sumarse a la alianza y apoyar la agenda de desdolarización está creciendo rápidamente en 2024. En los últimos 3 meses, cada 2 semanas prácticamente, ha habido un nuevo país que ha expresado su interés en unirse al bloque. Esto indica que la iniciativa de desdolarización del bloque es lucrativa y que otros países quieren liberar sus economías del dólar estadounidense. El embajador ruso en la República del Congo ha confirmado que ha expresado su interés en unirse a los BRICS. El embajador explicó que el país africano está mostrando un gran interés en brindar apoyo a los esfuerzos de desdolarización. Dice literalmente que los dirigentes del Congo han manifestado un gran interés en desarrollar asociaciones con los BRICS, cuyo número ha aumentado desde el 1 de enero, es lo que apuntaba sobre la desdolarización. Tras la admisión de Egipto, Irán, los Emiratos Árabes Unidos y Etiopía, la asociación representa más del 30% de la superficie total del país, más del 40% de la población mundial y más del 30% del PIB. Si el Congo se incorpora finalmente a los BRICS, animaría a otras naciones africanas a seguir su ejemplo. La medida impulsaría la agenda de desdolarización de África y obligaría a las economías emergentes a cortar sus vínculos con el dólar. El presidente keniano, William Ruto, ya ha estado promoviendo los ideales de la desdolarización en toda África. Solo sería cuestión de tiempo antes de que el continente pudiera adherir a esa agenda. Pendientes de toda la actualidad nacional, internacional, geopolítica, hacemos una pausa y miramos a la economía, las claves de Wall Street, las claves de la economía en estos momentos. Negocios Televisión, 2 minutos y volvemos. Dunas Capital es una compañía reconocida por haber desarrollado una estrategia innovadora, sofisticada y flexible para responder con fuerza a la dureza de los mercados. Así es la naturaleza Dunas. Experiencia, independencia, transparencia, innovación, flexibilidad, sostenibilidad. Así es como Dunas Capital consigue abrir caminos más seguros y rentables en el cambiante paisaje financiero. ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores, todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo, y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello.
Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de esta primera sesión de la semana para Wall Street, con caídas en torno al 2%, fuertes caídas también para el petróleo, el foco puesto una vez más en las tecnológicas, después de los datos que hemos conocido en el día de hoy, el PMI manufacturero que ha decepcionado y que además parece que, ha infundido un poquito de miedo en los inversores. Nos va a contar todas las claves económicas, las claves de esta primera sesión de la semana. De nuevo, Manuel Velázquez, ¿qué tal? Hola de nuevo. Cuéntanos. También está la cosa calentita en Wall Street, ¿no? Hablábamos de Estados Unidos, de las elecciones, las bolsas hoy también vienen con un sustito, ¿no? Para los inversores. Semana más corta de lo habitual, pero no por ello menos intensa, en la que, por si fuera poco, lo más importante lo tendremos a finales de semana con ese dato de empleo estadounidense. Pero mientras, Intel vuelve a las caídas y, de hecho, la compañía tecnológica borra gran parte de las subidas cosechadas en el día de ayer. Subía un 9,5% después de que su consejero delegado anunciara que planteará al equipo directivo un plan de recorte de gastos en una reunión para mediados de este mes de septiembre. En ese plan podría incluirse un recorte de venta de activos, como su división de chips programables Altera, o incluso el cierre de una planta en Alemania valorada en 32.000 millones de dólares. En el segundo trimestre, la que fuera la mayor fabricante de chips mundial se vio obligada a la suspensión del pago de dividendos y a una reducción de plantilla del 15% para ahorrar aproximadamente 10.000 millones de dólares, precisamente por esas dificultades que atraviesa su planta en Alemania. Intel incluso ha contratado los servicios de dos grandes bancos estadounidenses para que le asesoren sobre qué negocios puede desinvertir y cuáles es esencial mantener. Los títulos de Intel caen un 6,7%. Y abocada un día más a las caídas, US Steel, después de que Kamala Harris se mostrara en contra del acuerdo alcanzado entre la compañía estadounidense y la japonesa Nippon Steel. Cae un 4,7%. Ayer la compañía cerró con caídas del 6% después de que Kamala Harris defendiera que US Steel debe seguir siendo propiedad estadounidense y operada por estadounidenses. El Consejo de US Steel, recordemos, ratificó la propuesta de adquisición por parte de esta compañía nipona, Nippon Steel, por 14.900 millones de dólares, un acuerdo que ya criticó Joe Biden y que ayer ratificó su posición la vicepresidenta y candidata demócrata a la Casa Blanca, precisamente en Pittsburgh, la sede de la siderúrgica. Intentará bloquear esa propuesta de adquisición y es un asunto en el que coinciden con Donald Trump. El magnate neoyorquino y candidato republicano a la Casa Blanca ya ha mostrado su oposición a la operación y promete frenarla si llega a la vicepresidencia. Tesla se prepara para lanzar una nueva versión de plazas de su nuevo vehículo Model Y en China a finales de 2025. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de la compañía estadounidense para actualizar su vehículo eléctrico más vendido y aumentar el atractivo en un mercado chino cada vez más competitivo. Tesla ya ha notificado a sus proveedores la necesidad de intensificar la producción en Shanghai, esta planta china que está a la espera de aprobación para una expansión de una parcela adyacente de 70 hectáreas en terrenos agrícolas. Durante el primer semestre del año, Tesla ya ha registrado un aumento del 6% de las entregas nacionales e internacionales de Model 3, gracias a la introducción de una versión actualizada. Además, en agosto se ha consolidado como el mejor mes para Tesla en China, en lo que llevamos de año, un incremento del 37% en ventas respecto a julio en la segunda economía mundial. Ahora mismo los títulos de Tesla suben poco más de medio punto porcentual. Y seguimos hablando de Elon Musk porque Brasil vuelve a estrechar el cerco sobre el magnate sudafricano. Ahora amenaza con sanciones contra su compañía de satélites Starlink si no cumple la orden de bloquear la red social X. La semana pasada, la Corte Suprema brasileña ordenó el bloqueo de la red social propiedad de Elon Musk, la antigua Twitter, por sus reiterados desacatos en varias de las sentencias de este tribunal. Starlink, compañía del magnate Elon Musk, había comunicado este domingo que no cumpliría las órdenes de suspender en Brasil el servicio de la red social hasta que no se levante el bloqueo de sus cuentas. Y mal día para algunas energéticas como Vista Oil, que cae más de un 5% arrastrada por el descenso, el mayor en lo que llevamos de año, del petróleo. Las dudas sobre la recuperación de la economía en China y la débil demanda de uno de los mayores consumidores del mundo se hacen notar en los futuros del crudo ligero, el West Texas, que se deprecian hasta un 3,4%, hasta los 70,6 dólares el barril. En el segundo trimestre, algunas de las principales petroleras chinas, como Sinopec, PetroChina o China National Oil Offshore, han publicado resultados decepcionantes, al margen de la norteamericana Vista Oil, una de las peores hoy en el NYSE.
Chevron amortigua como puede las caídas, en estos momentos se deja un 1,7%. Pues hasta aquí las claves empresariales de hoy, Sergio. Pues muy pendientes de las claves de Wall Street, enseguida en el cierre, eso de las 8, contigo, con Alma, bueno, pues profundizaremos en todos estos temas, pendientes también, por supuesto, de las palabras de Joe Biden, de Kamala Harris. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida con todo el análisis geopolítico, pendientes del ataque de Rusia, como decimos, uno de los mayores en lo que va de año, de la presión sobre Netanyahu, el ultimátum de Estados Unidos. 2 minutos y se lo explicamos en Negocios Televisión.